Está con nosotros el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ministro, gracias por estar nuevamente aquí en TV Perú. Muy buenos días, Julio, y gracias también a ti por la posibilidad de comunicarnos con todo el país, ¿no? Y yo le agradezco, ministro, porque con usted ya tenemos varias conversaciones aquí en el programa y poco a poco vamos conociendo mayores detalles de lo que se viene haciendo o se viene gestionando en nuestro país en un sector tan importante. Siempre nos preocupamos, el crecimiento económico. Ayer ha habido un anuncio del Ministerio de Economía de que las proyecciones de crecimiento no serán como inicialmente se veía, pero de todas maneras vamos a crecer cerca del 3%. Es una buena proyección, en realidad, en medio de lo que viene pasando en América Latina. Y siempre empezamos a mirar ciertos sectores productivos, generalmente asociados a industrias extractivas, minerales, la minería. Pero hay otro sector que creo yo, desde mi punto de vista, y esta es una apreciación muy personal, que puede ser el futuro del desarrollo económico de nuestro país, que tiene que ver con esta famosa industria sin chimenea, la industria sin humo, o la actividad de la gestión del ocio, del desarrollo del turismo, donde no solamente genera empleo masivo, sino que además permite migrar hacia esta cultura del desarrollo sostenible, ¿no?, cuidando nuestro medio ambiente y dando, al contrario, oportunidades para dar a conocer la riqueza enorme que tenemos en el Perú. Y entiendo que ha estado por el norte. Y ha habido una convención de guías de turismo. Ajá. Coméntenos, ¿qué ha recogido de esta convención? ¿En qué condiciones se ha dado este encuentro? En la ruta Moche, en la región La Libertad, cercano, no solamente desde la Huaca de la Luna, he estado allí en la Huaca de la Luna, al lado la Huaca del Sol, el Cerro Blanco, un espacio majestuoso, al lado Cerro El Brujo, la Dama de Cao, es decir, un escenario muy importante para que la Federación Nacional de Guías de Turismo, los profesionales, se hayan congregado después de 2-3 años imposibilitados por la pandemia. De acuerdo. Llegaron de todas las regiones más de 200 guías, representantes de los más de 10.000 guías profesionales que tiene el Perú. Ellos avanzan hacia sus 25 años el próximo año. Hemos acordado realizar, como ellos mismos evocan, ¿no?, sus congresos anteriores pasaban de 1.000 asistentes. Hoy un poco más de 200, con mucha efervescencia y esperanza, pero nosotros focalizados, dado que ellos son aliados naturales, son socios, son los que llevan, les decimos, los embajadores, porque conocen nuestros atractivos turísticos, recursos turísticos, los destinos, la cultura, entronizado en cada uno de los más de 1.900 recursos turísticos que hemos logrado inventariar y registrar en el gobierno del presidente Pedro Castillo. El año pasado, cuando hemos recibido el gobierno, apenas se llegaba a 500. Hoy, con ellos ha sido posible, con las autoridades locales, con los gobernadores, porque eso nos pone en condiciones de ir a la reactivación más allá, ir, como decimos, al primer piso, con los propios actores, las comunidades en turismo comunitario, pueblos con encanto, la cadena de valor de la gastronomía y, por supuesto, con nuestros guías que están diversificados en agencias de turismo, agencias de viaje diverso. Ha sido una jornada muy hermosa el día de ayer, todo el día, con conferencias, debates, acuerdos que hemos sostenido con todo este gremio tan importante. De acuerdo. Nuestros guías turísticos son prácticamente los responsables de la transmisión oral de nuestra riqueza cultural, histórica, turística. Hay un inventario ya de 1.900 o más de 1.900 recursos turísticos por desarrollar, por explotar. ¿Qué es lo que han recogido desde su sector para la toma de decisiones después de este encuentro? ¿Qué es lo que ellos pueden esperar como resultado en el corto plazo? Es importante que generemos un producto que les ayude a desarrollar sus iniciativas con asistencia técnica, actualización en la información y en la plataforma digital, por ejemplo, con recursos financieros, incentivos que les permita. El año pasado, guiando al turismo a la reactivación, se dio un subsidio de 5.000 nuevos soles a un concurso de guías y fueron ellos los que trabajaron este diagnóstico de recursos turísticos. No fue un regalo, fue un trabajo. Entonces solamente se llegó a alrededor de 5.000 de ellos, pero hoy necesitamos un paso siguiente, pero sobre todo
trabajar de lleno también para tener, decimos nosotros, más competitividad en la guía, en el trabajo profesional. ¿Por qué? En estos momentos estamos pasando al 10 de noviembre, 1.687.000 turistas internacionales han ingresado al país. Nuestra meta era 1.5. Vamos a poder llegar a 1.900.000 este año. 19 millones de viajes internos. Claro, en turistas internacionales se tenía 4.5 el año 2019. En viajeros internos, 48 millones de viajes. Hoy 19 millones y llegaremos a 24 millones. Vamos a poder dinamizar en turismo interno más de 2.500 millones de soles como resultado. Todo esto es importante, pero es solo un lado. Necesitamos pensar en el otro componente. Por ejemplo, en el incentivo, en el financiamiento. Hemos dado en el periodo de gobierno del presidente Pedro Castillo a julio, habíamos entregado ya 200 millones de soles en créditos diversos a las MIPES. Y hoy, con FAE Turismo, tenemos todavía 400 millones de soles disponibles. Hemos hecho una primera subasta y 5 cajas municipales han logrado, diríamos, asignarse 55 millones de soles, ¿no? A través de COFIDE. Eso, por ejemplo, es importante para nosotros, pero no es suficiente. Necesitamos esos 55 millones de soles, Julio, que entregamos en todo este periodo. ¿Hemos entregado a quién? A artesanos, a guías, a empresas turísticas, pero no es suficiente. Por eso, la promoción de inversión privada es muy valioso. El RERA, el régimen anticipado del impuesto, de la devolución del impuesto del IGB para la cadena hotelera, es muy valioso. Hoy pone como 5 millones de dólares, es el tope para poder acceder. O sea, los grandes pueden acceder. Nosotros estamos gestionando para bajarlo a la mitad, 2.5 millones de dólares de recuperación anticipada, porque significa más capacidad hotelera, mejores condiciones para el turismo. Mira todo esto, cómo es de interesante, ¿no? Ahora, ministro, estamos al 50% más o menos de lo que se lograba antes en generación de recursos, de ingresos antes de la pandemia en nuestro país. ¿El próximo año recuperaremos estos niveles de 2018-2019? Mira, hay indicadores que no son todavía, diríamos, la solución, pero importantes. En prepandemia, 101 rutas aéreas teníamos. En estos momentos, 91. Ya casi hemos recuperado. Mira, la capacidad de transporte aéreo. Claro, es como decir, por ejemplo, la cadena de la gastronomía ya tiene superior en facturación, está superior a la prepandemia. Nos los ha demostrado la SUNAT. Pero esta facturación no significa todavía la recuperación sostenible de los empleos. Estamos al 50%. No, y la facturación ha superado. Ha subido. Así es. Entonces yo creo que estos son elementos que cómo va reaccionando el mercado. Necesitamos ser muy objetivos y audaces. Ahora, ministro, con esta posibilidad de darles créditos o financiamiento, ha contribuido también a una formalización del sector, que ese era otro problema, ¿no? ¿Cuánto hemos avanzado en ese proceso de la formalización de los actores turísticos? La formalización, mira, en la economía peruana se refiere que el 30%, estamos siendo generosos, el 30% es formal. Entonces estamos hablando de un problema que no es solo del sector turístico, es del país. Por lo tanto, esto no solo se resuelve con un incentivo, tiene que ser una política de Estado, ¿no? Asistencia técnica, incentivo tributario, facilitación, también concepción cultural antropológica, porque no es que allá están todos los desorganizados, ¿no? Todos los anómicos de la informalidad. No es así. Yo creo que necesitamos, ¿no?, flexibilizar, pero ir atendiendo como corresponde el sector. Es por eso que estos indicadores a nosotros nos dicen que estamos por la ruta. ¿Qué necesitamos? Ciertamente, ya se publicó el reglamento de la ley que ha disminuido del 18 al 8% el IGB para toda la cadena de gastronomía. O sea, ya está vigente. Y una muy buena noticia que tengo que dar. El día de ayer se ha publicado la prepublicación del reglamento de la ley que grava con impuestos a las apuestas deportivas a distancia.
No hemos esperado nosotros que culmine el plazo, no. Ayer ya prepublicamos. Eso significa que ahora por 21 días está a disposición de todos los actores para que pueda haber un feedback, un diálogo y podamos de una vez disponer. Ojo, vamos a grabar una actividad comercial superior a los $1.000 millones. Entonces yo creo que esos son elementos también, cuando los reglamentos permiten poner barreras importantes hacia la formalización, ¿no? Y eso va a permitir tener mayores recursos para el sector. Es lo que se busca, entiendo, en el fondo. Bien, entendemos. Este es un sector que hay que mirar, con el que hay que trabajar de la mano. Hay mucho por poner en valor. Sin embargo, el escenario político es el que de alguna manera se está convirtiendo en una especie de ancla que no permite que este sector y otros tomen el impulso necesario para recuperar las condiciones prepandemia que existieron en nuestro país. El reconocimiento internacional sobre los destinos turísticos como Machu Picchu y los otros destinos que tenemos aquí en el Perú están en primera línea, en el primer lugar. La gastronomía sigue ganando espacios de una manera significativa. La posibilidad pronto de tener la segunda pista de aterrizaje en el Jorge Chávez nos va a permitir tener, podríamos decir, un importante incremento de visitantes. Pero en lo político, ¿qué hacemos? ¿Cuál es su sentir? ¿Qué es lo que usted, que forma parte del gabinete, del Consejo de Ministros, están analizando al respecto? Permíteme unos 30 segundos en esto que comentabas, que es tan importante. Mira, ya se ha firmado, ya está publicado por decreto supremo la adenda a la concesión de APM Terminals. Es decir, en comercio exterior, recibir contenedores es muy importante. Esto, pasar de 1.2 a 2.5 millones de contenedores, es una excelente, muy buena noticia y una voluntad política expresada en el Ejecutivo, en el presidente Pedro Castillo, facilitando el comercio. Al lado está DP World, que hoy están en una capacidad de 1.7 millones de contenedores y pueden pasar a 2.8 con toda la ampliación de sus inversiones. Y al lado, no solamente está el puerto del Callao, está Chancay. Si miras todo esto, nos evoca hace 5.000 años, cuando éramos Caral, la más antigua civilización de América Latina. ¿Sabes qué teníamos? El puerto de Áspero, donde el trabajo de la pesca ya había con la anchoveta, no solamente como un activo secado que podía durar hasta 2 años, ¿no? En Áspero, me lo ha dicho Ruth Shadi, he estado allí con ella en el aniversario. En Áspero hay vestigio arqueológico de insumos que venían del estrecho de Magallanes, de Mesoamérica. Es decir, era ya un centro de intercambio importante. Que garantizaba la seguridad alimentaria del continente. Así es. Incluso con vestigios donde la anchoveta también se era utilizado para la agricultura. A lo que voy, sí vamos a ser el hub portuario más importante del Pacífico. Con nuestro récord, mira, en este momento estamos 14% por encima de los 61.000 millones de dólares de comercio exterior del año pasado. Entonces, si uno mira todos estos elementos importantes de comercio exterior, de reactivación del turismo, estabilidad macroeconómica, inflación, recaudación tributaria, un récord entonces, sin igual. ¿En qué consiste y a qué se reduce el ruido político? A lo siguiente. A ese otro lado que no ha ganado hoy el gobierno y que le duele hasta en el pensamiento que hoy este proceso del Bicentenario de gente trabajadora desde abajo sea conducida por un maestro, por, como ellos dicen, un rondero, un campesino, un ignorante, uno que no sabe hablar. Sí, pues, pero el pueblo no pone gobiernos de lujo para delinquir, como hemos tenido de Odebrecht con todo este trauma. Hoy necesitamos mirar cómo es la gente trabajadora, con honestidad, con franqueza. Pero necesitamos un sistema jurídico correcto, un sistema de justicia que busque de verdad el delito, que no sea un brazo para esta politiquería que en realidad quiere seguir conduciendo los destinos productivos y económicos del país. El pueblo, con paz, con democracia, con el debido proceso, con la cara humilde, pero cara a cara, ojo a ojo,
No lo vamos a permitir. Por eso nuestra invocación es al establishment democrático de América Latina y del mundo, para que miren lo que está pasando acá. Acá no importa la razón, acá no hay sensatez, es el señorío bruto y achorado del voto simplemente subjetivo. Mira ahora con esto de la traición a la patria, ¿no? No tienen basamento, es un ridículo. Estamos dando un espectáculo supino en materia de desconocimiento de estos elementos. Si hoy miras en diferentes medios, también, vamos a decir, involucrados en esta bronca, porque todo el mundo toma posición, reconocen que esta acusación constitucional contra el presidente Pedro Castillo, que está a punto de verse en su etapa final, que son los votos los que deciden, pero no tiene un ápice de sensatez ni razón jurídica, y todos los peruanos lo vemos. No se puede tapar el sol con un dedo. ¿Y se está pensando tomar alguna acción judicial también que detenga esta situación? El día de ayer he estado todo el día elaborando en la región La Libertad, he estado en el Boulevard de la Fertilidad, ¿no?, de los Moches, tan abocados en su cerámica, en la fertilidad, en el amor, en el sexo, en la reproducción, ¿no? He estado con los artesanos. En realidad, se comunicó conmigo el señor Premier para referirme de todo lo acontecido. Estamos nosotros en sesión permanente, con sensatez, con tranquilidad, con serenidad, ¿no? El presidente está evaluando las medidas, vamos a reencontrarnos en Lima todos y vamos a poder evaluar y anunciar al país ese tesón democrático, pero de invocación también del diálogo y gobernabilidad. Hemos tenido antier una reunión muy, muy importante, no con un líder de la Iglesia Católica, no con quien crea que tiene la voz de la Iglesia Católica, no. Nos hemos reunido con la conferencia episcopal, es decir, la conferencia de todos los obispos peruanos, y ha sido un diálogo respetuoso, un diálogo sobre la verdad, sobre la confianza, preocupados en las medidas importantes para salir de esta crisis política. Estamos hablando entonces de recurrir a la conferencia episcopal para que cumpla una especie de rol de mediador, para dejar de una vez por todas esta confrontación política que existe del Ejecutivo con el Legislativo. Hoy nosotros nos exhortamos a nosotros mismos al diálogo, exhortamos a todos los actores al diálogo, a la tolerancia. Podemos tener como un prisma muchos puntos divergentes en la política, en la economía, en la sociedad, en lo que fuere. Pero ¿acaso no quiere decir que seamos trogloditas? Necesitamos sentarnos, respetarnos y decir por dónde y cómo empezamos a solucionar esta gran crisis que yo digo, la madre del cordero empieza porque no se reguló la vacancia por incapacidad moral permanente y no se reguló la cuestión de confianza. Y era el Consejo del Acuerdo Nacional y es el Consejo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y fue la primera ley que presentó el gobierno al Congreso, así como las 64 leyes que hemos entregado. Ya lo archivaron. Así es, así como el Plan Impulso Perú, que se ha trabajado como gobierno y el ministro Burneo lo ha presentado. Dígame, por favor, ¿han acontecido, han tratado uno de ellos? ¿Han resuelto los problemas eminentemente en las leyes? Porque una competencia exclusiva, excluyente del gobierno en materia de gestión, de políticas de gobierno, subyace también un lado normativo, porque se expresan en normas, de tal manera que en esa atribución la cosa está clarísima. Nosotros invitamos a dialogar, todos somos peruanos, aquí no hay blancos e indios, somos diversos, somos ayacuchanos, quechuas, somos de la selva, somos aymaras, interculturales, con otras culturas importantes en nuestro país. La diversidad es una riqueza, respetémonos con tolerancia para seguir creciendo como patria. Es el llamado que yo exhorto a nosotros mismos. Pero no me siento en capacidad, Julio, de invocar a otros sectores. Yo creo que hay que hacer una profunda autocrítica. Y quien crea que tiene ese liderazgo religioso como un buen pastor, como el Jesús, es escuchar a todos. Es también acercarse
supuestamente pues a las ovejas que están en el redil y a las descarriadas. Pero no le puedes decir, oiga señor, para sentarme yo como pastor, renuncie usted. Por Dios, eso no es evangélico. Bien, ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Se nos agotó el tiempo, gracias por estar aquí. Seguiremos conversando. Muchas gracias, Espero Julio. tenerlo pronto aquí nuevamente. Y con esperanza a todos los hombres y mujeres de la patria que siguen haciendo viable nuestro Perú. El Perú va a salir adelante Totalmente por el trabajo seguro. Así es. de los peruanos, Así es. indistintamente de la clase política que tengamos y Así los es. conflictos que tengamos. Clase política, que clase económica, medios que de trabajar. comunicación, todos estamos llamados. Hay que trabajar por el Está bien a la común, altura. por el bien del país. Así Ministro, es, gracias Julio. por estar con nosotros. Muchas gracias. Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo, ha estado conversando con nosotros. Brevísima pausa, volvemos con lo último.